Bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos. Mi nombre es Oswald Carvajal. De nuevo, bienvenido. Hoy en este video hablaremos lo que es el núcleo temático número 3 y 4. Y como la vez pasada, tendremos dividido el video en dos partes. Vamos a hablar entonces de la primera parte de este video, en el cual hablaremos del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada para esta parte, núcleo temático 3 sobre gráficos de control y sobre la actividad sumativa número 2. Esta unidad de competencia, en este momento, lo vamos a medir a través de una sumativa número 2, que va a ser o va a tener como evidencia de aprendizaje un cuestionario y se hace un registro de observación para la evaluación del mismo. La nota final vale 50% de la nota del periodo. Con el primer periodo o la primera sumativa, tendremos el 100% de la nota. En esta unidad temática de gráfico de control, la competencia específica que tendremos busca analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Y los conceptos que vamos a ver en este video, algunos de ellos en unos minutos y otros a través de la sumativa, hablan del concepto estadístico de un gráfico de control, los tipos de gráfico de control, los gráficos de control por variables y por atributos, la interpretación de los mismos, la inspección de calidad y los tipos de inspección. La bibliografía recomendada la tienen acá, como la vez pasada, las mismas recomendaciones: no utilizar inteligencia artificial, que lo detecto rápidamente, no utilizar Wikipedia, Iconopedia o blogs personales, ya que su contenido no está verificado. Y bueno, entrando en materia, hablaremos de los gráficos de control. Los gráficos de control no son más que una representación en forma de diagrama de un proceso, lo cual nos permite determinar si el mismo se encuentra en lo que se le denomina condición estable, o sea, produciendo unidades normales, o en control. Desde el punto de vista estadístico, se dicen que las causas de las variaciones que se presentan en un proceso deben ser de tipo aleatorio para que el mismo esté en forma normal. Los puntos que se encuentran dentro de las especificaciones dadas son los que se originan como puntos fuera de control y que originan normalmente unidades más del estado. Una gráfica fuera de control es importante, ya que a través de ella podemos iniciar una investigación que nos permita determinar las causas que están originando esas desviaciones y con ello tomar las medidas correctivas para colocar el proceso nuevamente en control y evitar la generación de unidades en mal estado. Entonces, básicamente, las gráficas de control nos sirven como un mecanismo, una herramienta para detectar situaciones en las cuales ocurren las causas asignables, aleatorias, pero que tienen una explicación y que generan problemas dentro de nuestro proceso, afectando la calidad del mismo. Una gráfica de control está conformada por un eje horizontal en el cual se indica el tiempo, como vemos acá, usualmente, y una medida de la muestra que es la característica que queremos medir en un momento determinado. Digamos que es peso, temperatura, por decir alguna. Se calculan mediante unas fórmulas estadísticas la medida de ese proceso, que genera una línea central, como esta que está acá, y se aplican más o menos tres desviaciones que le generan los límites de control superior y control inferior. Estos límites van a contener en un proceso en control o normal los puntos en los cuales se puede medir un proceso y que generan unidades en buen estado. Cualquier punto que está dentro de esta gráfica, como se observa que está contenido entre el límite inferior y el límite superior, genera unidades en buen estado, con una media con la línea central. Eh, Estos datos son recogidos obviamente de la línea de producción. Ahora, un gráfico de control se puede dividir en dos tipos, uno denominado gráfico de control por variable y otro denominado gráfico de control por atributo. Veamos lo primero. Los gráficos de control por variable sirven para analizar características de calidad de una variable continua que presenta. Primera característica es una variable continua: peso, volumen, temperatura, longitud, espesor, entre otras.
y permiten determinar una falla potencial en la calidad del proceso debido justamente a la aleatoriedad de las causas que la generan. Eh, Nuevamente, los puntos deben estar contenidos dentro del rango del límite de control superior y el límite de control inferior con su media respectiva y estando dentro de estos parámetros se originan en unidades en buen estado. Existen varios tipos de este tipo de gráficos, los denominados gráficos P, en los cuales se grafica la media y se muestra que tanto se están alejando las mediciones con respecto a la tendencia central o a la media de los datos. Un gráfico R que muestra que tanta dispersión o uniformidad de un proceso dentro de una muestra y lo que nos permite determinar es variabilidad. Y ello obviamente nos genera la señal de alerta de intervenir o no dentro del proceso. Las gráficas X menos R miden la relación de las especificaciones de calidad con lo que es la tendencia central y la dispersión simultáneamente. Estas son obviamente gráficas de corte estadístico. Básicamente la más utilizada es la gráfica P y la gráfica R, pero depende de lo que se quiera estudiar en un momento determinado. Existen otras como el promedio de desviación estándar, la mediana y rango o las retribuciones individuales de rango, en las cuales se utilizan en función, repito, de la necesidad o de qué tan específico es el conocimiento técnico estadístico del proceso que se quiera medir en un momento determinado. Por el otro lado tenemos las gráficas de control por atributos. Recuerden que las anteriores eran variables aleatorias. En cambio, estas nos van a medir variables discretas. Y nuevamente tenemos el factor tiempo avanzando y se mide puntualmente esas variables discretas que tengamos un momento determinado. El concepto es el mismo, se deben mantener dentro de unos límites. Acá se generan otro tipo de gráficos, los denominados gráficos P, que mide el porcentaje de defectos por muestra. Aquí, pues, si lo ejemplificamos de alguna forma, tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, la fracción de defectuoso es 0,20 y 0,20 es el valor que se ubica sobre el eje Y de la gráfica. En los gráficos NP, que es otro tipo de gráfico, eh, muestra el número de unidades defectuosas de una muestra. Si nosotros tenemos nuevamente 1000 productos y 200 de ellos tienen un defecto, o al menos un defecto, 200 es el valor que se refleja sobre el eje Y. Tenemos también los gráficos C, que representa el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de muestreo. Si el número de zonas, por ejemplo, de una chaqueta de cuero desgastada tiene más de 5 de estas zonas, se considera una unidad no uniforme. Se cuenta como uno, a pesar de que tenga 5 zonas desgastadas. Y tenemos los gráficos U que miden los porcentajes de defecto de una unidad durante un periodo de muestreo. Aquí reflejamos los porcentajes de defecto. Estos son tipos de gráficas. Luego de ello, para completar este núcleo temático, tenemos que hablar de lo que es la inspección de calidad. Y la inspección de calidad consiste en examinar y medir características de calidad de un producto. Y nos refleja cómo sus componentes y materiales de los que está elaborado o el servicio que está predeterminado eh, funciona a través de la medida de algún instrumento de medición, patrones de comparación, equipos en pruebas, ensayos, simplemente para verificar, y digo simplemente de una forma bastante general, que lo cumple o no con los requisitos de diseño. Recuerden que calidad es cumplimiento de diseño, en este caso, para ver si cumple con los requisitos especificados. Entonces, la inspección de calidad de alguna forma tomamos mediciones a través de un instrumento, un patrón, una medida o algo comparativo que nos permite entonces identificar si nuestro producto está dentro o no de la zona de control. Y finalmente lo que se busca con la inspección de calidad es que los productos no salgan defectuosos al consumidor o dentro de nuestro proceso o al usuario requiriente en un momento determinado. Lo, lo cual genera una forma sistemática de medir si el producto está conforme o no. Existen dos tipos de errores principalmente, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1, que se da en la inspección de calidad, se origina cuando se rechaza un producto estando bueno el producto o cumpliendo con todos los parámetros de buena calidad, como dice acá. El error tipo 2 se origina cuando se da buena una muestra que en realidad no está bien. O sea, tenía un defecto y el sistema no lo detecta y la da por válida. Estos dos tipos de errores se presentan porque muchos de los procesos, ya sean por factor humano,
nos equivocamos, o si son procesos automatizados, cualquier línea tiene un porcentaje de defecto, no, las líneas no son 100% perfectibles. Dentro de la calidad tenemos también lo que denominamos los tipos de inspección de calidad. Puede haber varios tipos según la clasificación que estudiemos. Las principales que tenemos es, la primera de ellas, según el número de artículos inspeccionados, en las cuales tenemos, por ejemplo, inspección del 100%, en el cual tomamos muestra de cada una de las unidades producidas. O sea, hacemos inspección del 100% de las unidades producidas o del universo total muestreado. Luego tenemos la inspección por muestreo, en la cual basándonos en conceptos estadísticos, en tablas estadísticas, seleccionamos un tamaño de muestra y le asignamos una confiabilidad de verificación de que efectivamente, dentro de la muestra que seleccionemos, detectemos unidades en mal estado. Inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas. Inspección cero, que básicamente implica no realizar ninguna inspección, es cuando estamos seguros de que nuestro proceso no genera unidades en mal estado. Otra clasificación es según la etapa del flujo de producto. Según esto, tenemos la inspección en lo que es el proceso de recepción, que en la cual se verifica que las compras que se realizan de los materiales se encuentren conforme a las especificaciones dadas y se evita que los materiales no conformes entren dentro del proceso. La inspección intermedia o de proceso, que ocurre cuando dentro del mismo proceso un lote pasa de un proceso anterior al siguiente. Y eso, repito, durante la elaboración de lo que es el producto final. La inspección del producto, que ya es prácticamente la inspección cuando ya está el producto terminado elaborado y se toma la decisión de aceptar o rechazar el mismo. También existe la inspección previa a la entrega, en el cual se verifica si el producto cumple con la calidad deseada por el cliente y se decide enviar o no el mismo. Existe la inspección durante la entrega, ya cuando, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, el camión llega a nuestro cliente o nos entregamos nuestro servicio a nuestro cliente y se verifica que el contenido esté adecuado. También tenemos otros tipos como la inspección del producto almacenado, el cual se realiza con el producto que ha estado guardado, almacenado durante largos periodos de tiempo. La inspección de auditoría para comprobar y diagnosticar si la garantía de calidad y la inspección normal están funcionando normalmente. Y inspección por terceras partes, que incluyen inspecciones, por ejemplo, para procesos de exportación, eh, inspecciones que se hacen previa para el gobierno o empresas privadas de inspección y asociaciones o grupos de consumidores que verifican en un momento determinado el producto terminado o el proceso o el servicio que se presta. Con ello, entonces terminamos nuestro núcleo temático número 3. Ahora, vamos entonces con nuestro núcleo temático 4. El plan de evaluación de este segmento lo vamos a presentar rápidamente, ya lo mostré anteriormente, la bibliografía la mostraré, y hablaremos de la unidad temática 4, capacidad de proceso, y finalmente de la actividad sumativa número 2. En esta oportunidad, entonces, repito, va a ser evaluado a través tanto del núcleo temático 3 como el núcleo temático 4. Lo evaluaremos a través de la sumativa número 2, que repito, es un cuestionario, se corrige a través de un registro de observación y vale el 50% del 100% de la nota del periodo. Ahora, la competencia específica acá, de esta unidad temática 4, que habla de la capacidad de proceso, es la de buscar determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Acá tenemos un temario un poco más complejo que el anterior, eh, muy utilizado en las empresas, en lo que vamos a hablar del concepto de capacidad de proceso, los pasos de un estudio de capacidad de proceso, la identificación de un patrón de variabilidad, los métodos de estimación de la variabilidad, el cálculo de índices, la construcción de intervalos de confianza de los índices, la comprobación de la normalidad de los datos, quise decir índice, CP y CPK, ya veremos qué es eso, que generan por variabilidad a corto y largo plazo o potencialidad del proceso, y los índices PP y PK.
Ya entonces, dado este anuncio de lo que vamos a ver, y que repito, muchos de ellos tendrán que explorarlo más en su trabajo, vamos a recomendar una bibliografía que es la que tengan acá. Muchos de los libros que anteriormente se indicaron para el primer núcleo temático y que pueden conseguir por internet. Ahora, ¿qué es la capacidad de un proceso? Y esto es importante y presten atención, por favor. La capacidad de un proceso es un rango de variación que en condiciones normales tiene un proceso debido a la existencia de variables accidentales. Variables accidentales son las variables aleatorias que se pueden dar dentro de un proceso. También podemos definir la capacidad de proceso como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas, o sea, es tener calidad. Recuerden que calidad es cumplimiento de especificación. Entonces, la capacidad es un rango, ¿ok? Que ocurre debido a que existen variables accidentales dentro de mi proceso. Y ese grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas es lo que buscamos medir como capacidad de proceso. Entonces, cuando la capacidad de un proceso alta, se dice que el proceso es capaz, se mantiene estable, está bajo control. Cuando no ocurre esto, el proceso no es adecuado o no está en control. Acá tenemos una gráfica en que representamos una línea media de los valores, un límite superior y un límite inferior. Y dentro de estos límites se encuentran las unidades en buen estado, que si las medimos generan una especie de curva normal. Y una zona fuera de estos límites que genera unidades en defecto. Cualquier característica que midamos dentro de este límite superior o este límite inferior genera unidades con defecto. Paso a un estudio de capacidad de proceso. Bueno, vamos a repasar entonces algunos conceptos de estadística brevemente que utilizaremos, como son la media, la desviación, que básicamente vamos a utilizar. Entonces, para estudiar la capacidad de un proceso, primero determinamos la característica de calidad que queremos medir, temperatura, presión, peso, lo que queramos medir. Luego, buscamos controlar el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso. Con ello, nos vamos a quedar con las variables aleatorias que afectan al mismo. Tomamos muestra del proceso, la muestra no debe ser menor de 50 y un mínimo de 250 elementos por cada una de ellas. Se calcula la media y la desviación estándar del proceso mediante la siguiente fórmula. Fórmula, repito, de estadística básica. Sumamos todos los elementos y lo dividimos entre el número de ellos, eso me da la media. Y la desviación es la raíz cuadrada de la diferencia entre lo que es la medición puntual menos la media, elevado al cuadrado, sobre n-1. Luego, calculamos los límites del proceso. El límite de control es la media. El límite superior de control es la media más tres desviaciones. Y el límite inferior de control es la media menos tres desviaciones. La longitud total de este periodo es lo que ustedes habrán oído que se conoce como 6 sigma. O sea, unidades que están dentro del 6 sigma son unidades en buen estado. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas. Tenemos un límite inferior de especificaciones y un límite superior de especificaciones. Estas son calculadas con la fórmula, capacidad del proceso, y estas son las especificaciones de diseño. No necesariamente son iguales. Si ambos límites se encuentran fuera del rango establecido, indica que las diferencias entre ellos generan productos defectuosos que se tienen con nuestro proceso. Veamos acá. Yo tengo un límite de control acá, que es esta línea verde que vemos acá, y tenemos un límite inferior de control y un límite superior de control que calculamos estadísticamente, y esto representa el 6 sigma, esta distancia total, tres desviaciones para acá y tres desviaciones para acá. Lo ideal es que el límite de especificaciones superior y el límite inferior de especificaciones sean más bajos en este caso y más altos en este otro caso que los valores de control obtenidos. Cuando tenemos un proceso, por ejemplo acá, en que el límite inferior de diseño o de especificación eh, es mayor que el límite inferior de control, como se observa acá,
Esto genera procesos desplazados. Fíjense que ya no es un proceso equilibrado como el que teníamos anteriormente, en que había una equidistancia entre el límite de control y el límite superior de control, sino que se generan unas variaciones en el mismo. Genera espacios de ocurrencia de unidades en mal estado, ¿ok? Que obviamente van a afectar mi proceso. Básicamente, cuando tenemos esto o nos ocurre esto, lo que tenemos que buscar es hacer que nuestro proceso o entre en control, con lo cual habrá que calcular nuevamente los límites una vez que se hagan modificaciones en el proceso que generen unidades diferentes y que de alguna forma podamos llevar al rango normal preestablecido. Ahora, hay un concepto que se denomina variabilidad, que vamos a utilizar también. Las medidas de dispersión son utilizadas para medir la variabilidad de una variable, respuesta dentro de una muestra de población. La más usual, común utilizada, ya ustedes la conocen, es la varianza, cuya raíz cuadrada es la desviación estándar, o el coeficiente de variación, que no es más que la media sobre la desviación sobre la media por 100. Cualquiera de ellas nos sirve para estudiar variabilidad. Existen otras como el coeficiente de variación, como dije anteriormente, que nos permiten comparar a diferentes escalas, dependiendo, repito, del conocimiento estadístico que tenga y de lo que desee estudiar. El intervalo de confianza básicamente se denomina μ y es la media más o menos el factor de una tabla normal. ¿Se recuerdan de la tabla normal del Z del 1 menos alfa medio? Que no es más que la confiabilidad de mi proceso. Usualmente se utiliza 0,90, 0,95, 0,99, que me arroja un alfa medio que al entrar a la tabla normal me arroja un valor, un coeficiente de Z. Ese es el coeficiente que tenemos acá. Si yo entro con 95% de probabilidad de que ocurra mi proceso, ese factor vale 1,96 y aquí sería X más o menos 1,96 por la desviación de mi proceso sobre la raíz de n del proceso que estoy estudiando en un momento determinado. Eso genera entonces este intervalo que tengo acá, más 1,96 menos 1,96, genera los límites del intervalo de confianza. Dado esto, hay un elemento muy importante también en el control estadístico de procesos que se llama los índices CP. Y presten atención nuevamente porque estos índices son utilizados en muchas líneas de producción. Si entran a producción van a ver que una empresa que tenga un adecuado control estadístico los va a medir. El CP se conoce como índice de capacidad y refleja la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones. O sea, producir piezas en buen estado o dentro de los límites de tolerancia. El CP se calcula como el límite superior de especificación, menos el límite inferior de especificación sobre 6 sigma. ¿Qué es lo que está diciendo? Recuerden que esta distancia es 6 sigma, ¿sí? Dispersión natural. Y lo que está midiendo es esta distancia sobre esta. Si ese valor me arroja valores mayores a 1, estoy bien. Si me arroja valores menores que a 1, tengo algún problema. Por ejemplo, está establecido a nivel mundial que si ese índice es mayor que 2, tenemos un producto de calidad 6 sigma, que es lo que estamos diciendo, que esta desviación es muy pequeña comparado con esta de la especificación, con lo cual tengo unidades que se acercan mucho más a la medida de mi producto y genero mayor confiabilidad en el producto terminado. Si está entre 1 y 1,3 es adecuado para el trabajo, pero hay que estar pendiente del proceso porque está muy cercano a 1. Quiere decir que cualquier desviación me va a afectar. Si está entre 0,67 y 1, no es adecuado para el trabajo, hay que revisar el proceso, hay que hacer modificaciones para alcanzar una calidad de esta naturaleza. Y si es menos que 0,67, no es adecuado para el trabajo. Esto genera la denominada clase mundial. Todos los productos que sean mayor que 2 generan un proceso denominado de clase mundial. Un proceso entre 1,33 y 2 es un proceso tipo 1. Entre 1 y 1,33, 2. Entre 0,67 y 1 se denomina 3. Y entre menor que 0,67, 4. Y con la misma decisión o descripción que dije anteriormente. Hay otra variación en la cual se modifica este índice CP,
y se le conoce como índice de capacidad del proceso, en el cual se busca evaluar dónde se localiza la medida del proceso respecto a la especificación. Y se dice que eso es el menor valor entre CPU y CPL. ¿Qué es CPU? CPU es el límite superior de especificaciones menos mu sobre 3 sigma. CPL es mu menos el límite superior de control entre 3 sigma. Esta fórmula que están acá, busco el menor valor de ellas y eso es lo que me da el CPK. El índice de CPK va a ser igual al CP cuando la medida de proceso se encuentra justamente en un punto medio, por lo tanto no hay unas desviaciones importantes con respecto al centro, o no hay desviaciones con respecto al centro. Si el proceso no está centrado, entonces el valor de índice CPK será menor que CP. Se cumple que si los valores mayores a 1 de CPK, o si tenemos valores mayores a 1 de CPK, lo que nos indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones dadas. Si es menor a 1, el proceso está produciendo artículos fuera de especificaciones. Y si da 0 o valores negativos, indica que la medida de proceso está fuera de las especificaciones. Tengo que revisar todo el proceso para ver qué es lo que está sucediendo y replantear, hacer cambios. CP entonces mide capacidad potencial del proceso, mientras CPK mide la capacidad real de mi proceso. Depende de lo que usted quiera estudiar en la línea de producción, puede utilizar uno o puede utilizar los dos. El otro concepto que normalmente complementa es la potencialidad del proceso, que no es más que la habilidad potencial del proceso de producir o satisfacer las especificaciones requeridas. Esta habilidad potencial de proceso se conoce como HP y no es más que más o menos 3 sigma, que finalmente es las mismas 6 sigma que que les vengo hablando desde hace rato. Es realmente cómo nos aproximamos nosotros a 6 sigma. Si encontramos que un CP es mayor que 1, en el cual el proceso satisface a nuestros clientes, usualmente se dice, según los estudios, que el mismo debe ser mayor a 1.5 para realmente reducir el margen de error que se pudiera presentar. Si el CP es mayor que la habilidad potencial de mi proceso, implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor a nuestro cliente y por lo tanto se acopla más a las medidas de proceso y a las especificaciones para lograrlo. Si el CP es igual a la habilidad potencial del proceso, se cumplen adecuadamente las especificaciones del cliente, pero si es menor, no se pueden cumplir las especificaciones de nuestro cliente. El índice PP y PPK se calculan entonces con la variabilidad del proceso y sobre todo con la variabilidad en largo plazo. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad que ocurre por la deriva del centrado del proceso y la inestabilidad del mismo. PP se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 veces la desviación de mi proceso. Y tiene una variación que es PPK, en el cual se encuentra a través de PPU y PPL. PPU no es más que la media menos el límite superior de mi proceso de control entre 3 desviaciones y el PPL es el límite superior de especificaciones menos mío sobre 3 desviaciones. Esta fórmula entonces me permite encontrar el rango de PPK. Ahora, aquí es importante resaltar, cuando yo estudio en un proceso a corto plazo y el mismo está centrado, yo lo estudio con CP. Cuando es a largo plazo, lo estudio con PP. Si el proceso no está centrado en corto plazo, lo estudio con CPK. Si es a largo plazo y no está centrado, lo estudio con PPK. Si tengo un límite superior, a corto plazo lo mido con CPU. Si el límite inferior del mismo, lo mido con CPL. Si en cambio el proceso es a largo plazo, lo mido con PPU como límite superior y como PPL como límite inferior. Con ello tenemos el rango en donde nuestras unidades generan unidades potencialmente en buen estado. Dicho esto, no me queda más que hablar sobre la sumativa 2. Los invito a que revisen el material que tienen colocado en el sistema y que cualquier duda, por favor, se aseguren de hacérmela llegar a través de la mensajería, que con todo gusto los atiendo.
Luego tenemos entonces un tipo de actividad que conforma nuestra sumativa 2, como anuncié anteriormente, es un cuestionario. Este cuestionario ustedes deben consultar el material de apoyo junto con este video para resolver el mismo. Debe leer cuidadosamente cada pregunta, asegurándose de que entiende perfectamente y que la opción que usted vaya a seleccionar le genere la respuesta correcta. Debe administrar el tiempo, ya que se dispone 1 hora para responder 10 preguntas y trate de ser lo más cuidadoso con el factor tiempo. Debe revisar las respuestas antes de aceptarlas, cosa de que se asegure del mejor resultado posible. Para realizar la tarea, recomiendo realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elabore las conclusiones de las lecturas que realice, haga lectura de la guía de la unidad de herramientas de control estadístico que le suministro en nuestro menú. Investigue y visualice videos en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK, índice PP y PPK. La actividad sumativa 2 tiene, como dije, una ponderación máxima del 50%. El instrumento de evaluación es un registro de observación. Y recuerde que tiene hasta 3 intentos para lograr la mejor puntuación posible. La fecha de entrega es el 10 de junio hasta desde la 01, cuando arrancó nuestro periodo. Y el cierre máximo de entrega es el 1/7 hasta las 23:59. Recuerde que si usted entrega la tarea o intenta entregar la tarea después de esta hora, señores, el sistema está bloqueado, no se puede abrir, por lo tanto pierden la oportunidad de entregar la tarea, tenga la excusa que tenga. Entonces, mi recomendación, al 30 de junio, entregue su tarea con calma, con tranquilidad y asegúrese de que tiene una buena conexión de internet, de que no se le va a ir la luz. Si por X motivo le falla, tienen un margen todavía, pero si lo dejan a última hora, último momento y último minuto, obviamente van a fracasar y pueden perder la materia. La idea no es que pierdan la materia, sino que transitemos por un espacio adecuado. Cualquier duda, pregunta o inquietud, por favor pueden acudir al foro de dudas o a la mensajería, en la cual reviso diariamente y con lo cual le puedo revisar su contenido. Gracias por la atención prestada. Reitero la invitación a que cualquier duda la revisemos, por favor, y logremos entonces culminar felizmente este periodo de aprendizaje. Esta parte de la información que les suministré es muy relevante, les reitero, muy utilizada en las empresas y ustedes por favor traten de aprender de la misma. Hagan el cuestionario en forma adecuada, aprendan de qué trata cada uno de estos conceptos para que el día de mañana los puedan aplicar en forma adecuada. Para ello, revisen los videos de YouTube que les estoy recomendando para que vean exactamente cómo se hacen los cálculos y efectivamente tengan un aprendizaje integral. Insisto, estoy a la orden para cualquier pregunta. Por ahora es todo lo que les tengo por acá. Por favor, no han tenido contacto conmigo, pero reitero, estoy a la disposición para cualquier duda o pregunta, sea de la unidad sumativa número 1 o sea de la unidad sumativa número 2. Recuerde que debe ver esta materia como un proceso integral, no hay un control estadístico del proceso número 2. Por lo tanto, el aprendizaje que logre acá es el aprendizaje que va a tener como futuro profesional. Más allá de eso, siempre es bueno que tengan en su biblioteca el archivo del contenido que les suministré, que es un buen resumen de la materia y que en caso de que el día de mañana requieran de algún tipo de conocimiento, pueden acudir perfectamente a ese material para construir o elaborarlo que tengan a bien en función del problema que se les presente en la vida real. Estos son elementos no de corte teórico, sino de amplísima aplicación, repito, en líneas de producción, en las cuales haya control estadístico como tal. Dicho esto, no me queda más que agradecerles la participación durante el periodo. No lo dejen a última hora, no lo hagan con programas de inteligencia artificial que los voy a detectar rapidito.
Cuidado con ponerme bibliografías que a veces ponen para el trabajo como en español, en inglés y en alemán, y ni siquiera son políglotas, ni siquiera hay traducciones reflejadas en su trabajo porque entonces pierden puntos. Hay personas que me hacen copy y pega de toda una bibliografía del inglés y cuando le pido muéstrame el libro, no lo tienen. Eh, Cuídense de esos detalles, utilicen lo que realmente reflejen. Recuerden que para la primera sumativa del trabajo indica las normas APA y deben utilizarlo en función de ello. Dicho esto, nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.